disfrutando hasta ahora, digamos, de los mensajes y de entender cómo el Eterno nos dejó a nosotros de verdad escrito el fin desde el principio. Ya hemos visto en los capítulos anteriores cómo entender este tiempo de la cautividad de Babilonia nos ayuda a prepararnos para ese juicio que viene también en este tiempo final. Así que recordando que vimos en los capítulos anteriores, todo lo que fue el juicio que se hizo a Tiro, tanto a la ciudad como al príncipe de Tiro, y cómo relacionó el Eterno al príncipe de Tiro como un servidor, digamos, del que llama él el rey de Tiro, que no es otro que la figura de Hasatán. Hoy vamos con Egipto, hoy vamos con el juicio a Egipto, recordando, muy importante, que la cautividad de la casa de Judá en Babilonia estuvo muy relacionada con esto, digamos, de una manera muy, muy importante entre Babilonia y Egipto. Porque ya vimos en los capítulos anteriores que uno de los errores que cometió Judá cuando ya vio venir el juicio fue pedir ayuda a Egipto en lugar de pedirle ayuda al Eterno. Y hoy vamos a ver lo de el juicio a Egipto. Tiene también, como siempre, enseñanzas muy, muy interesantes. Así que vamos con el texto y vamos a comenzar en el capítulo 29 y el versículo 1 que nos dice, perdón un momentico, yo muevo aquí algo, que nos dice, en el año 10º, en el mes 10º, a los 12 días del mes, recordemos que estamos hablando del año 10º, estamos hablando del tiempo de la cautividad. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Aquí entonces se dirige la atención hacia allá. Y dice el verso 3, habla y dile, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí que yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Miremos hasta aquí unos datos que son muy interesantes, porque ustedes ven en el PowerPoint que yo puse entre paréntesis Ofra, en los textos judíos y en algunas traducciones que son en hebreo, se dice que el rey de Egipto o el faraón en aquel momento, este era el nombre. Realmente en el texto de Ezequiel no hay una mención al nombre, pero se supone por los estudios judíos que fuera Ofra. Ahora, empecemos a ver aquí cosas muy interesantes que para que vamos entendiendo el texto en los capítulos posteriores. Dice acá, estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. ¿Quién es el dragón? Nosotros sabemos que el dragón es Hasatán también. Recuerden que venimos de Tiro, donde nos habla de Tiro, del príncipe de Tiro, que se creía un dios siendo él un hombre. Y aquí volvemos a encontrar también la misma similitud, porque pues el faraón es simplemente un hombre, pero desde este momento lo está comparando el Eterno con el que el Eterno ha llamado en la escritura el gran dragón. El dragón sabemos que es la figura de Hasatán, sobre todo en el Apocalipsis aparece con esa figura de el dragón. Pero aquí es una comparación que está haciendo. ¿Y por qué lo está comparando? Porque dice, lo primero que le está reclamando a este faraón es que dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. ¿Qué problema es este? Muchísimo. Recordemos Éxodo 34:14. Dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Yud-Heh-Vav-Hei, cuyo nombre es celoso, Dios o Elohim celoso es. El Eterno es el creador del cielo y de la tierra.
en qué vimos la vez pasada cuando estábamos estudiando la rebelión de Hasatán, que él quiso tomar el trono, él quiso decir como, bueno, yo aquí el que manda soy yo, el que estoy en el trono soy yo, el que hice las cosas soy yo, cuando el faraón o el rey de Egipto está diciendo, mío el Nilo porque yo lo hice. Él lo que está haciendo es estar tratando, digamos, como de robar el trono del Eterno. El único Elohim, verdadero y vivo, creador del cielo y de la tierra, es Yud, Hei, Vav, Hei, el Elohim de Israel. Es que no hay otro. No hay otro ni que pretenda haber hecho esto. Entonces, nosotros sabemos que Él es miremos el plan desde el principio. El Eterno crea el cielo y la tierra. Empieza la gente, pero empieza, recuerden, la rebelión. Empieza muy rápidamente a través de Nimrod, después de, bueno, viene toda la rebelión primera, pero digamos después del diluvio, empieza la rebelión con Nimrod. ¿Qué era lo que el Eterno esperaba? Que su creación le conociera y le honrara y le adorara como el creador. Para el Eterno no existen sino, digamos que dos bandos. Son sus hijos, los que reconocemos que el Eterno es el creador, en los que reconocemos que la tierra es de Él, que Él nos ha permitido, Él nos ha dado la bendición de vivir en su tierra. Pero Él mismo dijo, la tierra es mía, la tierra es mía. Sabemos, por ejemplo, que de ahí viene el origen de los diezmos, de todo. O sea, bueno, no voy a entrar en eso, pero tiene que ver con que el Eterno es el dueño de la tierra y Él nos permite a nosotros disfrutar de su creación. El pecado acá también de Faraón, recuerden que el pecado del que vimos anteriormente, era también decir que él era Dios siendo un hombre. Aquí el faraón está diciendo, yo soy el que creé el río Nilo, yo soy un creador. Entonces le dice el Eterno, como consecuencia de ese pecado, yo pondré garfios en tus quijadas, pegaré los peces de tus ríos a tus escamas, te sacaré de en medio de tus ríos y a los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas. Como le está diciendo que él es el dragón que yace en medio de los ríos, pues está hablando de toda esa maldición que viene sobre la tierra entera de Egipto. Y te dejaré en el desierto a ti, a todos los peces de tus ríos, sobre la faz del campo caerás. No serás recogido ni serás juntado, a las fieras de la tierra y a las aves del cielo te he dado por comida. Y sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy Yud-Heh-Vav-Heh, por cuanto, fíjense acá, esto es muy importante. Vamos a entrar otra vez, quiero parar porque quiero relacionarlo con lo que hemos venido viendo anteriormente. El Eterno bendice al que bendice a Israel y el Eterno maldice al que maldiga su pueblo. Aunque su pueblo haya sido desobediente. Recordemos que el Eterno disciplina porque es el Padre, bueno, todo lo que ya sabemos, pero es su pueblo y Él nos ve como la niña de sus ojos. El que nos maldice recibe maldiciones, el que nos bendice recibe bendiciones, así de sencillo, tanto a la casa de Judá como a la casa de Israel. Ahora, miren aquí la queja que tiene el Eterno contra el Faraón. Dice, sabrán los moradores de Egipto que yo soy Yahweh, por cuanto fueron báculo de caña a la casa de Israel. Cuando te tomaron con la mano, te quebraste y le rompiste el hombro. Cuando se apoyaron en ti, te quebraste y le rompiste sus lomos enteramente. A pesar de que el Eterno no aprobó que Israel buscara ayuda en Egipto, que él está reclamando que ni siquiera le pudo dar esa ayuda, o sea que por el contrario los traicionó. Por tanto, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí que yo traigo contra ti espada y cortaré de ti hombres y bestias. La tierra de Egipto será asolada y desierta y sabrán que yo soy Yud-Heh-Vav-Heh, por cuanto dijo, el Nilo es mío y yo lo hice.
Entonces, aquí nos nombra dos pecados. Uno, el hacerse como Elohim, porque él es el único creador, el único que puede crear de la nada. Y el otro, no haber traicionado a la casa de Israel que buscó ayuda con él. Un tercer punto que yo quiero recalcar aquí, porque yo quisiera de verdad que la gente despertara esto, es ver que la queja es contra quién, no es contra toda la nación de Egipto, es contra el faraón, es contra el que dirige siempre. En el caso anterior era contra el príncipe de Tiro. En este caso es contra faraón. Quien dirija una nación es definitivo para saber la bendición o la maldición que tendrá esa nación. Eso es algo, y ahí ustedes pueden ver cómo el enemigo triunfó durante todos estos años, diciéndonos y repitiéndonos una y otra vez, y muchos se lo creyeron, diciéndole, por ejemplo, a la iglesia. Yo no sé en el caso de la casa de Judá, porque no conozco eso, pero sí conozco lo que nosotros recibíamos en la iglesia. Y en la iglesia que nos decían, ustedes no tienen que participar de las elecciones en sus países, eso es para el mundo, ustedes se quedan en la casa. Claro, el enemigo, por eso es que tenemos lo que tenemos en muchos países, porque nosotros nunca entendimos que dependiendo de quién estuviera a la cabeza, iba a ser nuestra bendición o nuestra maldición. Sigamos el verso 10. Por tanto, he aquí que yo estoy contra ti y contra tus ríos, y pondré la tierra de Egipto en desolación, en la soledad del desierto, desde Migdol hasta Sebene, hasta el límite de Etiopía. No pasará por ella pie de hombre, ni pie de animal pasará por ella, ni será habitada por ¿cuánto? También por 40 años. Los 40 años también que le había dado a Tiro. Los mismos 40 años viene el castigo para Egipto, pero pongan atención a lo que sigue, que lo hemos visto cumplido. Y pondré a la tierra de Egipto en soledad entre las tierras asoladas. Sus ciudades entre las ciudades destruidas estarán desoladas por 40 años. Esparciré a Egipto entre las naciones y los dispersaré por las tierras. Miren, yo les ponía estas imágenes, la de la mano izquierda me quedaron al revés, yo no sé por qué me las pasó el al revés, el programa. Pero fíjense, pensemos en esto, la grandeza de Egipto. Egipto era lo máximo que tenía el mundo en el tiempo en que Israel estaba allí. Era una gran potencia que el mundo conocía. Era su riqueza era impresionante. Hoy todavía se pueden ver reliquias de cientos de miles de años. El Egipto era toda una potencia. Y miren, ustedes pueden ver en el lado izquierdo, en la parte de arriba, en lo que está reducido Egipto, el Cairo. Fíjense esto, aparte de que se vayan a visitar las pirámides, jamás volvió a tener Egipto la grandeza que tuvo. ¿Por qué? ¿Por qué Egipto dejó de ser? Porque debiera, si en ese tiempo era una potencia, bueno, hoy debería ser, pero muchísimo más, es decir, debería ser la que siguiera a la cabeza en todo. Pero fíjense cómo viene el juicio del Eterno, porque así ha dicho Yahweh el Señor. Al fin de 40 años recogeré a Egipto de entre los pueblos donde los esparcí, al final. Los volveré a traer a los cautivos de Egipto y los llevaré a la tierra de Patros, a la tierra de su origen, y allí serán un reino despreciable. En comparación con otros reinos será humilde. Nunca más se alzará Egipto sobre las naciones, porque yo los disminuiré para que no vuelvan a tener dominio sobre las naciones. Oiga, nosotros que estamos en el 2021 ya aquí, ¿podemos dar fe de que esto es una realidad? Sí, podemos dar fe de que nosotros tenemos el Elohim todopoderoso. Su palabra se dice y se cumple. En nosotros encontramos en la escritura realmente, y nosotros somos los testigos del final. Nosotros podemos decir, porque podemos buscar en la historia cuándo más volvió a levantarse Egipto como una potencia.
pues las palabras del Eterno se cumplieron. Nunca más se volvió a alzar Egipto sobre las naciones y el Eterno lo disminuyó para que no volvieran a tener ese dominio. No será más para la casa de Israel apoyo de confianza. En realidad, nunca más volvió a ser apoyo de confianza para Israel que les haga recordar el pecado de mirar en pos de ellos. Recuerde cuando buscaron ayuda. Y sabrán que yo soy Yahweh el Señor. Aconteció en el año 27, en el mes primero, el día primero del mes, que vino palabra de Yahweh a mí, dice Ezequiel, diciendo: Hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo a su ejército prestar un arduo servicio contra Tiro. Recuerden que la maldición contra Tiro era que venía Nabucodonosor contra ellos. Dice: toda cabeza ha quedado calva y toda espalda desollada. Esto que hace referencia a los uniformes de los soldados, o sea, de todo lo que tuvieron que venir a la batalla contra Tiro. Dice: pero ni para él ni para su ejército hubo paga de Tiro por el servicio que prestó contra ella. Es decir, al final de todas esas riquezas no se llevaron. Por tanto, así ha dicho Yahweh el Señor: he aquí que yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto. Él tomará su riqueza, recogerá los despojos, arrebatará botín y habrá paga para su ejército. Por su trabajo con que sirvió contra ella, lo he dado la tierra de Egipto, porque trabajaron para mí, dice Yahweh el Señor. En aquel tiempo haré retoñar el poder de la casa de Israel. Abriré tu boca en medio de ellos y sabrán que yo soy Yahweh. Pensemos aquí dos cosas muy importantes. ¿Nabucodonosor era un siervo del Eterno? No, él era un rey pagano. ¿Que quién lo hizo grande? El mismo Eterno. El mismo Eterno lo engrandeció para poder hacer juicio allí y volvió otra vez y digamos que lo disminuyó y lo entregó en manos de los persas. Pero fíjense lo que nos muestra aquí. ¿El faraón era un siervo del Eterno? Claro que no. El faraón se consideraba un dios también. Así que fíjense una cosa: ¿quién es el que tiene todo el poder sobre, no solamente sobre nosotros, que somos su pueblo, que lo amamos, que lo seguimos, sino sobre toda la creación? Al Eterno no le interesa si creen en él o no. Él simplemente dice y ordena. Ustedes se acuerdan en el caso, por ejemplo, de Ciro de Persia, que él mismo, mucho antes aún de que naciera, él ya lo había designado con una tarea y él no era uno de sus siervos. Miren, cuando nosotros vamos conociendo la grandeza de nuestro Elohim, ahí es cuando nosotros sabemos que nadie ni nada nos apartará de su lado. Pero si usted no conoce la palabra, si usted simplemente lo ve como si fuera un diosito más del Medio Oriente, ¿no? Pues aquí este y aquí el otro y allá estaba el otro, y lo ve ahí como que hay como que en la pelea con los demás dioses, usted va a salir rápido frente al menor obstáculo, usted le va a dar la espalda. Pero cuando nosotros conocemos en quién hemos confiado, quién es el creador, quién es el que nos ha amado, quién es el que nos llamó por el nombre, en quién nosotros estamos hablando y en el nombre de quién nosotros estamos enseñando, ahí es donde a uno se le llena el corazón, no solamente de gozo, sino de seguridad. Yo les puedo decir con absoluta seguridad y se lo puedo sostener al que quiera, que no hay otro Elohim como Yahweh y no hay una palabra más segura que la palabra del Eterno, porque se cumple. Capítulo 30, vino a mí, dice Ezequiel, palabra de Yahweh diciendo: hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Yahweh el Señor. Lamentad aquel día, ay de aquel día, porque cerca está el día de Yahweh, día de nublado, día de castigo de las naciones será. Fíjense qué interesante que aquí nos habla de que está cerca el día de Yahweh. Nosotros hemos interpretado siempre que el día de Yahweh solamente es el día en que él viene a hacer juicio a la tierra.
Pues cuando vino a hacer juicio sobre estos países también se le llama el día de Yahweh. Y fíjense que la descripción es exactamente igual a la descripción que hace con el juicio en este tiempo final. Dice, día de nublado y de castigo de las naciones será. Eso es que viene el Eterno otra vez. Y vendrá espada a Egipto. Habrá miedo en Etiopía cuando caigan heridos en Egipto y tomarán sus riquezas y serán destruidos sus fundamentos. Etiopía, Fud, Lud, toda Arabia, Libia y los hijos de las tierras aliadas caerán a filo de espada. Así ha dicho Yahweh. También caerán los que sostienen Egipto y la altivez de su poderío caerá. Desde Migdol hasta Sebene caerán a él en filo de espada, dice Yahweh el Señor. Y serán asolados entre las tierras asoladas y sus ciudades serán entre ciudades desiertas. Y sabrán que yo soy Yud-Heh-Vav-Heh. Recuerden que ya Egipto había sabido quién era Yud-Heh-Vav-Heh cuando hizo todos los juicios, cuando el pueblo de Israel estaba allá. Ahora volvió otra vez el juicio sobre Egipto. Dice, y serán quebrantados todos sus ayudadores. En aquel tiempo saldrán mensajeros de delante de mí en naves para espantar a Etiopía la confiada y tendrán espanto como en el día de Egipto, porque he aquí que viene. Así ha dicho Yahweh el Señor. Destruiré las riquezas de Egipto por mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. O sea, el que viene a acabar con Egipto es Nabucodonosor, no era el Eterno directamente como fue en el tiempo del primer éxodo. Él y con él su pueblo, los más fuertes de las naciones, serán traídos para destruir la tierra y desenvainarán sus espadas sobre Egipto y llenarán de muertos la tierra. Y secaré los ríos, entregaré la tierra en manos de malos y por manos de extranjeros destruiré la tierra y cuanto en ella hay. Yo, Yahweh, he hablado. Nosotros no sabemos mucho del cumplimiento de todo esto, porque nosotros nos centramos únicamente pues en nuestra propia historia. Me parece que también tiene sentido, porque nosotros nos centramos en lo que había pasado con la casa de Judá en Babilonia y cuando ya regresan y quiénes regresaron y todo esto. Pero hoy podemos nosotros dar constancia de que esto tuvo que haber pasado, porque estamos viendo qué es Egipto hoy. Así ha dicho Yahweh el Señor. Destruiré también las imágenes y los ídolos de Memphis, y no habrá más príncipe de la tierra de Egipto, y la tierra de Egipto pondré temor. En la tierra de Egipto pondré temor. Asolaré a Patros, pondré fuego en Zoán, haré juicios en Tebas, derramaré mi ira sobre Sin, fortaleza de Egipto, y exterminaré la multitud de Tebas. Pondré fuego en Egipto. Sin tendrá gran dolor y Tebas será destrozada y Memphis tendrá continuas angustias. Los jóvenes de Abén y de Pibeser caerán a filo de espada y las mujeres irán en cautiverio. Y en Tafnes se oscurecerá el día cuando quebrante el poder de Egipto y cesará la soberbia de su poderío. Tiniebla la cubrirá y los moradores de sus aldeas irán en cautiverio. Haré pues juicios en Egipto y sabrán que yo soy Yahweh. ¿Qué está castigando el Eterno acá? Y que ha castigado con los otros que vimos la vez pasada. En el caso, por ejemplo, de Tiro. ¿Qué es lo que castiga el Eterno? La soberbia frente a él. O sea, el hecho de que se atribuyan que ellos son como Yud-Heh-Vav-Heh, o más que él, que se pongan a la altura del Eterno. Miren, si algo eso no lo tolera el Eterno, hasta que no se metan con su pueblo y más bien que se mantengan en otra parte, los juicios no son tan fuertes. Fíjense, nosotros conocemos a lo largo del estudio de la escritura muchos pueblos que tenían sus propios dioses y todo, pero nunca recibieron un castigo como este. ¿Por qué? Pues porque simplemente como que ni les interesaba ni se metían con Israel, simplemente eran parte del mundo. Pero hay de aquella nación cuyo hoy presidente o rey o primer ministro o como se llame, que se enfrente y que desafíe al Todopoderoso. Ahí es donde viene juicio. Aconteció en el año 11, en el mes primero, a los 7 días del mes,
que vino a mi palabra de Yahweh diciendo: hijo de hombre, he quebrado el brazo de Faraón, rey de Egipto, y he aquí que no ha sido vendado poniéndole medicina ni poniéndole faja para ligarlo, a fin de fortalecerlo para que sostenga la espada. Por tanto, así ha dicho Yahweh el Señor: heme aquí contra Faraón, rey de Egipto, quebraré sus brazos, el fuerte y el fracturado, y haré que la espada se les caiga de la mano. O sea, ya viene en la ejecución del juicio. Esparciré a los egipcios entre las naciones y los dispersaré en la tierra. Ya vimos por 40 años. Fortaleceré los brazos del rey de Babilonia y pondré mi espada en su mano. Mas quebraré los brazos de Faraón y delante de aquel gemirá con gemidos de herido de muerte. Fortaleceré pues los brazos del rey de Babilonia y los brazos de Faraón caerán. Y sabrán que yo soy Yud-Heh-Vah-Heh, cuando ponga mi espada en la mano del rey de Babilonia y él la extienda contra el rey de Egipto. El Eterno organizó todo el juicio. Y esparciré a los egipcios entre las naciones y los dispersaré entre las tierras. Y después de todo esto que sabrán que yo soy Yud-Heh-Vah-Heh. Capítulo 31, fíjense, viene acá. Vamos a entrar en este capítulo 31 en una alegoría muy interesante. Pongan atención porque esta alegoría de Ezequiel 31 es exactamente igual a la de Ezequiel 28, cuando nos habló del rey de Tiro. Recuerden que en Tiro vimos que Tiro era la ciudad que se creía, pues sobre todo, el príncipe era el que se creía un dios, y habla del rey de Tiro para hacer una alusión a una alegoría también a Hasatán, que viene siendo a quienes ellos le están sirviendo. Aquí vuelve otra vez y nos hace la misma alegoría. Ahora aquí lo llama el asirio. La figura de Hasatán, ustedes la van a ver en la figura de el asirio. Por eso es muy frecuente que en muchos estudios que se hacen sobre el antimesías, por ejemplo, del final, en el anti-Yeshua que viene, se le compare o se le llame también el asirio. ¿Por qué? Porque el asirio es una figura de Hasatán que pretende dominar el mundo. Vamos a ver esta alegoría de Ezequiel 31. Aquí está hablando también del rey de Egipto, lógicamente. Como en Tiro hablaba del príncipe de Tiro, pero hace la alegoría a Hasatán, aquí nos va a hablar de Faraón, rey de Egipto. Aconteció en el año 11, en el mes tercero, al día primero del mes, que vino palabra de Yahweh diciendo: hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto, y a su pueblo: ¿a quién te comparaste en tu grandeza? Aquí viene a hablarle específicamente de la arrogancia de Faraón, del rey de Egipto. ¿A quién te comparaste en tu grandeza? Le está diciendo. He aquí, era el asirio cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje, de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. Recuerden, esto es una alegoría. El asirio, dice, era cedro del Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje, de gran altura, y las copas estaba entre densas ramas. Las aguas lo hicieron crecer, lo encumbró el abismo. Sus ríos corrían alrededor de su pie, y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Por tanto, se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo. Se multiplicaron sus ramas, y a causa de las muchas aguas se alargó el ramaje que había echado. Para que vamos entendiendo, porque ahorita lo vamos a desmenuzar, pero para que vamos entendiendo, tengan presente en su mente esto. Cuando está hablando del asirio, está haciendo también una alegoría como la que hizo Ezequiel 28 a Hasatán. Pero fíjese, porque le dice: ¿a quién te comparaste en tu grandeza? Entonces, ahorita les voy a decir por qué hace la relación con Hasatán. Miren, sigamos leyendo primero. En sus ramas, aquí nos está describiendo el asirio que era el que se creía el árbol más importante.
En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo del ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Se hizo pues hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. Los cedros no lo cubrieron en el huerto de Elohim. Vuelve y nos habla, como en Ezequiel 28, del huerto, del que estuvo en el Edén, en el huerto de Elohim. Las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol en el huerto de Elohim fue semejante a él en su hermosura. Recordemos que los hombres en las escrituras son comparados con árboles. Y aquí nos está hablando como el número uno sobre la autoridad máxima sobre todas las aguas, que son los pueblos y las naciones. Ya vamos a ver las citas bíblicas. Nos está hablando precisamente del que estuvo en el huerto de Dios y se reveló a causa de esa grandeza. Lo hice hermoso con la multitud de sus ramas, está hablando el Eterno. Lo hice hermoso con la multitud de sus ramas. Todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Elohim tuvieron de él envidia. Lógicamente que no está hablando de Faraón físicamente, porque pues Faraón, como el príncipe de Tiro, no pudieron haber estado en el jardín del Edén. Eso pues es imposible, y antes de la creación pues menos. Lógico que aquí vuelve a hacer la referencia a Hasatán. Dice que lo hizo hermoso con la multitud de sus ramas, y todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Elohim tuvieron de él envidia. Por tanto, así ha dicho Yahweh el Señor, ya que por ser encumbrado en altura y haber levantado su cumbre entre densas ramas, su corazón se elevó con su altura. Yo lo entregaré en manos del poderoso de las naciones, que de cierto le tratará según su maldad. Él lo va a entregar en manos de quién? A este que se creía el número uno, la autoridad. Lo va a entregar en manos del poderoso de las naciones, que de cierto lo tratará según su maldad, porque yo lo he desechado. Lo destruirán extranjeros, poderosos de las naciones, y lo derribarán. Sus ramas caerán sobre los montes, y por todos los valles, por todos los arroyos de la tierra será quebrado su ramaje. Y se irán desde su sombra todos los pueblos de la tierra, y lo dejarán. Sobre su ruina habitarán todas las aves del cielo, y sobre sus ramas estarán todas las bestias del campo, para que no se exalten en su altura los árboles que crecen junto a las aguas, ni levanten su copa entre la espesura, ni confíen en su altura los que beben agua, porque todos están destinados a muerte a lo profundo de la tierra, entre los hijos de los hombres, con los que descienden a la fosa. Fíjese, todo esto de qué nos está hablando en el futuro, cuando venga, como nos dice acá, el poderoso de las naciones, el que viene a regir sobre la tierra, el que viene a hacer juicio a Hasatán. Sabemos de quién nos está hablando, y nos está hablando de que él será juzgado también. Vamos a verlo aquí un poquito más en detalle. Apocalipsis 17:5, que nos dice que las aguas son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Aquí en Ezequiel nos está diciendo que aunque los mismos árboles del Edén se sentían, dice acá que los árboles tenían envidia de la belleza de él, de ese cedro del Líbano, que es una alegoría a Hasatán. Nos dice que todo por su encumbrada altura, su corazón se envaneció, y fue cuando nos está diciendo, que nos dice a través de la palabra, que quiso tener el trono de Elohim. Ahí es donde nosotros vamos entendiendo como todo este lenguaje, que cuando nos está hablando de esta manera alegórica, está haciendo el paso entre Faraón y a quien le sirve Faraón. Fíjense que en el juicio, en este tiempo final, lo vemos mucho más claro cuando nos dice que la bestia, los 3 últimos años y medio, el anti-Yeshua que se va a levantar, viene como dice, en el Hasatán es echado a tierra,
y la bestia actuará en el poder de Hasatán. O sea, aquí no está haciendo exactamente la misma comparación. Este faraón, el antiguo príncipe de Tiro, estaban actuando bajo el poder de ¿quién? De Hasatán. Por eso el Eterno hace inmediatamente la conexión entre el comportamiento del uno y del otro, que son exactamente iguales. Ahora, ¿a qué se parece esa comparación de ese faraón el que viene a ser como el asirio, el que se creía pues era aquí el árbol más frondoso, al sueño de Nabucodonosor en Daniel 4? ¿Qué nos dice en Daniel 4? Recordemos que ya están ellos, ya están, porque esto es el mismo tiempo, pero aquí ya está Daniel en Babilonia, está sirviéndole a Nabucodonosor, y nos dice en Daniel 4:10, cuando Nabucodonosor tuvo el sueño, dice: estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía ese árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde los confines de la tierra. Imagínense, este era el sueño de Nabucodonosor. Su follaje era hermoso, su fruto abundante, había alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Fíjense que es exactamente la misma alegoría. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, pero un vigilante y santo descendía del cielo. O sea, el Nabucodonosor, con todo el poder que le da el Eterno, él empieza a engrandecerse también, y su sueño es exactamente igual a la descripción del asirio. Ese árbol gigantesco en el cual vienen todo hasta las bestias de la tierra, es decir, dándonos a entender la autoridad que tiene sobre las naciones de la tierra. Dice: y clamaba fuertemente el ángel que viene del cielo, clamaba y decía: derribad el árbol, cortad las ramas, quitadle el follaje, dispersad el fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. ¿Ustedes se acuerdan esto? Esto lo habíamos analizado cuando vimos a Daniel, pero esto es muy interesante, porque en este tiempo de esta cautividad de la que estamos hablando con Ezequiel, el mismo Nabucodonosor tiene el sueño exactamente igual, pero el ángel que viene dice: yo voy a destruyan ese árbol, es decir, destruyan como destruye el faraón, como destruye a Nabucodonosor, pero dejen las raíces en la tierra. ¿Qué quiere decir? A todo, todavía no era el juicio final. Esa maldad iba a seguir dando fruto, dando otra vez, brotando nuevos árboles, como lo hemos visto hasta hoy. Pero esos nuevos árboles, es decir, los que están sirviéndole a Hasatán, dice: tendrán atadura de hierro y de bronce. ¿Eso qué significa? Ustedes se acuerdan que una de las maldiciones del Eterno es que pondrá los cielos como de bronce, es decir, el Eterno no le vuelve a escuchar, no vuelve a escuchar, o sea, van bajo maldición, pero se iba a seguir regando como lo vemos hasta hoy. Fíjense que aquí en este PowerPoint ustedes ven en el lado izquierdo arriba como la figura del sueño que tuvo Nabucodonosor, pero ustedes ven abajo la representación que se hizo hoy del nuevo orden mundial en Europa, que es una réplica de ¿qué? Una réplica de la torre, precisamente de todo esto que nos indica a nosotros, esa rebelión de Nimrod que trató de llegar hasta los mismos cielos. Así que fíjense, nosotros la estamos viendo. ¿Por qué hoy el mundo se está dividiendo como entre buenos y malos? No más. Esa es la división de hoy. Recordemos que hemos visto a través del análisis de este tiempo
como el caballo rojo que divide está galopando y está como separando los que creemos en el Eterno de todo el resto del mundo que está bajo el poder de Hasatán. Por eso viene después el juicio, y el juicio viene también porque el antimesías en el poder de Hasatán se enfrenta de nuevo al Eterno, queriendo quitarlo de la faz de la tierra como lo estamos viendo hoy. Yo espero que a través de hacer todas estas conexiones en la escritura, ustedes puedan entender no solamente el tiempo de Ezequiel, sino este tiempo de hoy, que es muy importante entenderlo. Porque si nosotros lo entendemos, sabemos dónde situarnos. Sabemos que no nos podemos situar debajo de ese árbol frondoso donde van a estar todos, donde va a haber fruto. Nosotros entendemos que el Apocalipsis nos habla de épocas muy difíciles donde para poder tener alimento y para poder tener todo, usted tiene que tener la marca de la bestia. Y ya sabemos que nosotros tenemos que estar del otro lado, porque nosotros tenemos un Elohim poderoso que irá a hacer caer hasta maná del cielo si es necesario. Pero tenemos que confiar en él. Nosotros tenemos que saber de dónde. Aparentemente ese árbol, todos venían, todos estaban a la sombra, todos estaban bien, pero viene un juicio que desciende del cielo. En el tiempo de ahora, ¿qué es lo que está anunciado por el mismo profeta Daniel a través de la estatua que ve Nabucodonosor? Que esa parte final de las piernas y de los pies, también aquí en este árbol vino un ángel del cielo, pero en la estatua, ¿quién viene a destruir ese nuevo orden mundial y todo eso? Yeshua, lo dice la roca que cayó del cielo. Fíjense que es lo mismo. Si nosotros vemos los tiempos, nos está hablando el Eterno de la misma historia que estamos nosotros viviendo hoy. Entonces Daniel le va a interpretar el sueño a Nabucodonosor y le dice: el árbol que viste, que crecía, se hacía fuerte, cuya copa llegaba al cielo, que el follaje era hermoso, que el fruto era abundante, que había alimento para todos, eres tú mismo, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, el vigilante que desciende del cielo, que dijo: corten el árbol y destruílo, mas la cepa dejaréis en la tierra con atadura de bronce y en la hierba del campo. Dice: y con las bestias del campo sea su padre hasta que pasen 7 tiempos. Ahí es cuando lo condena a que pasen 7 años, sea él convertido en una bestia. ¿Por qué? De nuevo, por la arrogancia contra el Eterno. Hoy estamos viendo nosotros exactamente lo mismo. ¿Cuál es la arrogancia de todo este grupo que hoy comienza ahora en este 2021? Ese control del mundo, como es el plan que ellos tienen, es ir contra el Eterno, ir contra el lenguaje del Eterno. Ayer se presentó acá en los Estados Unidos una propuesta en la Cámara donde se destruye la familia tal como se conoce hasta hoy. Se prohíben el uso de los nombres de padre, madre, hermanos, hijos, de todo. O sea, yo no sé cómo es que pretenden que nos llamemos, compañeros o no sé qué cosa, pero ¿cuál es el objetivo? Destruir el lenguaje del Eterno. ¿Quién estableció la familia, la sociedad, el orden? ¿Quién lo estableció? El Eterno. Pero la pretensión de toda esta arrogancia es dominar el mundo y de ahí borrar de la memoria de todos la palabra del Eterno y Todopoderoso Elohim. Fíjense que es lo mismo en cada época, solo que nosotros estamos viviendo este tiempo de hoy. Ahora, volvamos entonces al tema del asirio, ya lo vamos a entender más fácil. El asirio, ya vimos, ¿quién hizo crecer al asirio? Las aguas, las naciones, todos los que lo idolatran
al asirio, que es esa imagen de ese dragón, del Hasatán, del adversario. Entonces nos dice que él, en sus ramas así han ido todas las aves, todo. Hoy vemos al mundo detrás de Hasatán. Dice, los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios, ya lo vimos, ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en hermosura. Está hablando del tiempo cuando a él se le entregó el dominio de la tierra. Y dice, lo hice hermoso con la multitud de sus ramas, y todos los árboles del Edén tuvieron de él envidia. Ya lo vimos, yo creo que ya lo entendimos, muy importante en esto. Ahora, fíjense lo que como sigue diciendo, lo destruirán extranjeros, los poderosos de las naciones lo derribarán. Las ramas caerán sobre los montes y sobre todos los valles y sobre todos los arroyos de la tierra. Y se irá su sombra sobre los pueblos de la tierra y lo dejarán. Sobre sus ruinas habitarán las aves del cielo y las bestias del campo. Ustedes recuerdan cuando nos dice que en el tiempo final, cuando venga el juicio, las aves de rapiña estarán por años recogiendo de todo en lo que terminó todo ese ejército que se levanta contra el Eterno, para que no se exalten en su altura todos los árboles que crecen junto a las aguas, ni levanten su copa entre la espesura, ni confíen en su altura los que beben aguas. ¿Qué nos está diciendo? ¿Cómo tenemos nosotros que ser delante del Eterno? Nosotros tenemos que reconocer nuestra posición delante de Él. Nosotros no podemos ir más allá de lo que el Eterno nos ha dicho. Nosotros somos como hierba del campo. La vida nuestra descansa en el poder y en la mano del Eterno. Pero cuando nosotros confiamos y nosotros reconocemos que Él es el creador, Él es el que tiene la palabra verdadera, Él es el que tiene todo el poder, ya nosotros llegamos a la altura que el Eterno nos diga y simplemente nos sometemos a Él. Porque de las cosas que el Eterno abomina es la arrogancia. Y saben también que esa arrogancia, cuando yo invento cosas en contra de su palabra, cuando yo le aumento, cuando yo le quito. Ustedes se acuerdan, siempre el Eterno dice, y nos lo dice como un mandamiento en Deuteronomio 4:2, hay del que le aumente y hay del que le quite a los mandamientos. ¿Qué estudiamos hoy? Mandamientos de hombres. Eso de que nos habla, ¿por qué hay hombres que se atreven a poner mandamientos? Porque se ha envanecido su corazón, porque están confiando más en su altura y no están a la altura del que simplemente bebe del agua de vida. Bebe del agua de vida. ¿Se acuerdan cuando dijo el Eterno que nosotros habíamos hecho cisternas rotas, que habíamos dejado a Él, que era la fuente de vida, para irnos a buscar cisternas rotas que no retienen agua? Esos son los mandamientos de hombres y las enseñanzas de hombres, y que dijo el fulano y lo que dijo el otro. ¿Qué importa quién dijo quién? Que lo que importa es lo que dice el todopoderoso Yud Hei Bab Hei. Que alguien venga y explique lo que dijo el Eterno, perfecto, pero que le aumente, que le añada, que le quite, imposible. No se puede. Eso de nosotros caminando aquí exaltados en la altura, créanme que el Eterno mismo los hace bajar. Así ha dicho Yahweh el Señor. El día que descendió al Seol, pongan atención porque aquí vuelve a hablar del asirio, porque así ha dicho Yahweh el Señor. El día que descendió al Seol, hice hacer luto, hice cubrir por él el abismo, detuve los ríos y las muchas aguas fueron detenidas. O sea, él está hablando, recuerden que para el Eterno no hay el tiempo. Él sabe el principio, él conoce el final. El Líbano cubrí de tinieblas por él y los árboles del campo se desmayaron. Del estruendo de su caída hice temblar a las naciones cuando las hice descender al Seol con todos los que descienden a la sepultura. Y todos los árboles escogidos del Edén y los mejores del Líbano, todos los que beben agua, fueron consolados en lo profundo de la tierra. También ellos descendieron con él al Seol, con los muertos a espada, con los que fueron su brazo, los que estuvieron a su sombra en medio de las naciones. El juicio viene cuando él finalmente descienda al Seol. ¿A quién te has comparado en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén?
pues derribado serás con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra. Entre los incircuncisos yacerás, con los muertos a espada. Este es Faraón y todo su pueblo, dice Yahweh el Señor. O sea, vuelve acá, hace la alegoría y vuelve otra vez a Faraón. Usted está actuando igual que actuó el asirio. Usted también será destruido y y con los incircuncisos yacerás. Ahora, fíjense que de todo esto, miremoslo desde Isaías 14 para que entendamos la manera como el Eterno habla también de Hasatán ahora sí situándolo en el tiempo del juicio. En Isaías 14 dice, porque el Eterno tendrá piedad de Jacob, escogerá a Israel, lo hará reposar en la tierra, a ellos se unirán extranjeros y se juntará la familia de Jacob. ¿Cuándo va a pasar eso? Está pasando ahora. Nosotros estamos volviendo a Israel, nosotros los extranjeros, los que decíamos que éramos gentiles, ahora nos estamos juntando la familia de Jacob. Este es el final. Y lo tomarán los pueblos y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en tierra de Yahweh, y cautivarán a los que los cautivaron y señorearán a los que los oprimieron. Entonces el tiempo final, ya en el tiempo del milenio, cuando ya regrese toda la casa de Jacob. Y dice, y en el día que Yahweh te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ahora aquí lo llama el rey de Babilonia. ¿Por qué lo llama el rey de Babilonia? Estamos hablando del mismo Hasatán. ¿Por qué lo llama rey de Babilonia? Porque para el juicio último, recuerde que de dónde nos dice el Eterno que nosotros tenemos que salir, porque nosotros somos parte de ese juicio final. ¿De dónde nos dice? Salid de Babilonia, pueblo mío. Ya la Babilonia, el Babel, la ramera, todo esto es lo que dice. ¿Y quién es ese rey de Babilonia? Ya sabemos, el que va a ser echado del cielo a la tierra. Y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó el Eterno el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Él quería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Ahora dice, ¿cómo acabó? Y la tierra quedó, ¿qué? En reposo. ¿Por qué la tierra va a estar en reposo en el milenio? Porque Hasatán va a estar atado. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, los cedros del Líbano, diciendo, desde que pereciste, no hay cortador contra nosotros. Fíjense que es la misma idea. Y estamos hablando acá de Isaías. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida salieran a recibirte. O sea, lo que está diciendo en Ezequiel, dice que cuando eche el asirio al Seol, todos los que le sirvieron, dice que saldrán a recibirle. Lo mismo hizo levantar de su silla a los príncipes de la tierra. Todos ellos darán voces y dirán, tú también te debilitaste como nosotros. ¿Qué dice el 11? Descendió al Seol tu soberbia, al sonido de tus arpas. Gusano será tu cama y gusanos te cubrirás. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Aquí de quién está hablando, lógico, de Hasatán. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Quién era el único que podía estar? Está hablando inclusive de tomar el trono en el templo del Eterno. Más sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, más derribado eres hasta el Seol. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Nos dice Isaías, cuando todo Israel sea restaurado y entremos en el tiempo del milenio, exactamente como está anunciado. Exactamente como está anunciado. Termina entonces este capítulo diciendo, echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muerto, pasado a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado.
Y terminamos con el capítulo 32, que nos dice, aconteció en el año duodécimo, en el mes duodécimo, en el día primero del mes, que vino palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre Faraón, rey de Egipto. Quise llegar hasta acá porque es todo sobre el mismo Faraón. Y dile, a leoncillo de naciones eres semejante y eres como el dragón en los mares. Pues tú secabas los ríos y enturbiabas las aguas con tus pies. Aquí vuelve y lo compara con el dragón. Así ha dicho Yahweh el Señor, yo extenderé mi red con reunión de muchos pueblos y te harán subir con mi red. Te dejaré en tierra, te echaré sobre la faz del campo y haré posar sobre ti todas las aves del cielo y saciaré de ti las fieras de la tierra. Pondré tus carnes sobre los montes y llenaré de los valles de tus cadáveres. Regaré de tu sangre la tierra donde nadas hasta los montes y los arroyos se llenarán de ti. Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer las estrellas. El sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Es aparte del juicio. Fíjense que son de las mismas cosas que vienen de nuevo. Todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol. Haré entenebrecer los rastros brillantes del cielo por ti y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Yahweh el Señor. Entristeceré el corazón de muchos pueblos cuando lleve al cautiverio de los tuyos entre las naciones por las tierras que no conociste. Dejaré atónitos a muchos pueblos y sus reyes tendrán horror grande a causa de ti cuando haya resplandecer mi espada delante de sus rostros. Y todos se sobresaltarán en sus ánimos a cada momento en el día de tu caída. Pues así ha dicho Yahweh el Señor, la espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti. O sea, sigue el mismo juicio y el mismo que viene a ejecutar el juicio, que es el rey de Babilonia. Con espada de fuertes haré caer tu pueblo. Todos serán como poderosos de las naciones y destruirán la soberbia de Egipto y toda multitud será deshecha. Todas sus bestias destruiré de sobre las muchas aguas. Ni más las enturbiará un pie de hombre, ni pezuña de bestia las enturbiará. Entonces haré asentarse las aguas y haré correr los ríos como aceite, dice Yahweh el Señor, cuando asuele la tierra de Egipto y la tierra quede despojada de todo cuanto en ella hay. Cuando mate a los que en ella moran, sabrán que yo soy Yud-He-Vav-He. Esta es la endecha y la cantarán. Las hijas de las naciones la cantarán. Endecharán o se lamentarán por Egipto y sobre toda su multitud, dice Yahweh el Señor. Fíjense, siempre vayan mirando todo eso y piensen en este tiempo de ahora. Aconteció en el año duodécimo, a los 15 días del mes, que vino palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, endecha sobre la multitud de Egipto, ahora le va a hablar al pueblo, y despéñalo a él y a las hijas de las naciones poderosas a lo profundo de la tierra, con los que descienden a la sepultura. Porque eres tan hermoso, desciende y yace con los incircuncisos. Entre los muertos a espada caerá, y a la espada es entregado, traedlo a él y a los pueblos. De en medio del Seol hablarán a él los fuertes los fuertes de los fuertes, con los que le ayudaron que descendieron y yacen con los incircuncisos muertos a espada. ¿Sabe que yo quiero hacer un paréntesis que ya vamos terminando? Porque de aquí en adelante vamos a oír mucho la palabra los incircuncisos. Y yo quiero hacer un paréntesis para que pensemos ahora para que terminemos este capítulo y terminamos ya por hoy con una idea también en nuestra mente. ¿A quién llama el Eterno los incircuncisos? ¿A quién llama el Eterno el pacto de la circuncisión? A Israel, a su pueblo. Para el Eterno, los que no han entrado en el pacto de la circuncisión son parte de las naciones gentiles, no son la parte del pueblo de Israel. Y pongan atención y verá que siempre cuando nos está hablando, ¿con quién van a caer? Con los incircuncisos.
Allí está Siria con la multitud, en derredor de él están sus sepulcros. Todos ellos cayeron a espada, el juicio. Y sus sepulcros fueron puestos al lado de la fosa. La gente está en los alrededores de su sepulcro. En el 24, allí Elán, toda su multitud por los alrededores de su sepulcro, cayeron muertos a espada y descendieron incircuncisos a lo más profundo de la tierra, porque sembraron su terror en la tierra de los vivientes, mas llevaron confusión con los que descienden al sepulcro. En medio de los muertos le pusieron lecho con toda la multitud, a sus alrededores están los sepulcros, todos ellos incircuncisos, muertos a espada, porque fue puesto su espanto en la tierra de los vivientes. Es lo mismo, repite y repite, el juicio contra Egipto. Allí Mesec y Tubal y toda su multitud, sus sepulcros en los alrededores. De nuevo, todos ellos incircuncisos, muertos a espada, porque habían sembrado su terror en la tierra de los vivientes. Y no yacerán con los fuertes de los incircuncisos que cayeron, los cuales descendieron al Seol con sus armas de guerra y sus espadas puestas debajo de sus cabezas. Mas su pecado estará sobre sus huesos, porque fueron terror a las fuentes de la tierra de los vivientes. Tú también serás quebrantado entre los incircuncisos y yacerás con los muertos a espada. Edom, sus reyes y sus príncipes, con los cuales su poderío fueron puestos a muerto de espada, yacerán con los incircuncisos y con los que descienden al sepulcro. Allí los príncipes del norte, todos ellos, los sidonios, que con su terror descendieron con muertos, avergonzados de su poderío, yacen también incircuncisos con los muertos a espada y comparten la confusión con los que descienden al sepulcro. A esto verá Faraón y se consolará toda la multitud. Faraón muerto a espada y todo ese ejército, dice Yahweh el Señor, porque puse mi terror en la tierra de los vivientes. También Faraón y su multitud yacerán entre los incircuncisos con los muertos a espada, dice Yahweh el Señor. Aquí tenemos entonces tantas cosas para pensar. Está castigando la arrogancia, está castigando el hacerse como Elohim. El Eterno es un Elohim celoso. Él es el creador. Es que, ¿quién puede compararse? Es que nosotros ni siquiera podemos tener como una visión exacta de quién es el Eterno, solo lo que Él nos permite conocer por su misericordia. Pero el poder de Él es tan infinito que cómo es que nos atrevemos siquiera a pronunciar una palabra contra Él. Es que de verdad, Él es lleno de misericordia, Él es lleno de amor, pero Él es un Dios de justicia. Él es la sabiduría misma. Ustedes han pensado en un momento, estos hombres que se inventaron esta cantidad de mandamientos, ponerse a la altura del Santo de Israel. Es que el juicio tiene que venir muy fuerte. Y lo más triste es que hoy vemos a la mayoría de las personas fueron felices detrás de todos los mandamientos de hombres sin estudiar los mandamientos del Eterno. Cuando es el Eterno. Y miren lo que hizo con todos estos que se enaltecieron en su corazón. Mire, cuando nosotros bajamos y nos postramos delante de Él y reconocemos su grandeza, Él empieza a mostrarnos su amor, su misericordia, su sabiduría, nos revela la palabra. Él nos bendice, Él nos abre las ventanas de los cielos, Él quita esos muros, esos cielos de bronce. Y él nos escucha desde los cielos, nos da un nombre mejor que el de hijos e hijas, que es una de las bendiciones que Él tiene para nosotros. Él nos escucha, dice que cualquier oración nuestra será escuchada por Él. Pero tenemos que bajar y mantenernos en la altura en que Él nos puso, con un corazón limpio, sabiendo que nosotros habitamos bajo la sombra del Altísimo. ¿En dónde habitaban los de acá, los de Egipto? Bajo la sombra del asirio, del que se creía el cedro más importante del mundo. Nosotros habitamos bajo la sombra del Omnipotente. Y allí es donde nosotros tenemos tranquilidad, bendición, paz, seguridad. Ahí cuando nosotros reconocemos que solo Él es el creador.
Nosotros simplemente somos sus criaturas, somos sus siervos, que estamos para servirle, que estamos para amarlo, que estamos para exaltarlo, que estamos para adorarlo, para reconocer su grandeza y su santidad. Ahí es cuando Él nos bendice. Así que yo espero que de todo son capítulos duros porque son juicio, 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 pero siempre el Padre nos va a dejar una palabra de aliento, de misericordia, una palabra una palabra que nos guía y que nos sostiene y nos mantiene en el camino correcto. En este tiempo final, sí que tenemos que estar bajo las alas del Todopoderoso, bajo el abrigo del Altísimo, no bajo el abrigo del asirio, que es el que se va a levantar muy, muy pronto en el mundo. Así que bajo la sombra del Omnipotente no tendremos temor. Bajo la sombra del Omnipotente, Él nos guardará y Él peleará la batalla por nosotros. Así que aprendamos esa diferencia y situémonos. Que el Eterno nos bendiga, que el Eterno los guarde. Nos vemos con la ayuda del Eterno la próxima semana y continuamos este estudio de Ezequiel. Y espero que hubieran quedado muchas enseñanzas de todo lo que vimos hoy. Shalom, shalom para todos y muchas, muchas